Ideas, contexto y reflexión. Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión. Conversamos con el doctor Víctor Clark Alfaro, antropólogo, director del Centro Binacional de Derechos Humanos. Doctor, buenos días. Alberto, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Hay un tema que para las personas que nos escuchan en Tijuana, que es ya como parte de la vida cotidiana, parte de ni modo del vivir en esa electrizante ciudad, pero que es importante que se tenga muy claro en el resto de la República Mexicana. No es tan sencillo el tener una vida binacional en esa ciudad, doctor. No, hay varios problemas que tienen un impacto directo en la comunidad y entre ellos, que es un problema cotidiano y diario y un gran desafío, es cruzar legalmente a Estados Unidos en vehículos particulares o en el caso de los camiones de carga por los puertos de entrada autorizados. Que ese cruce se ha convertido en un grave problema para la ciudad con efectos que repercuten de manera diaria en la calidad de vida de los fronterizos. ¿Y por qué repercute diariamente, doctor? Hemos contado en algún momento que estuvimos el año pasado por allá, que nos llamaba la atención que desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya había filas de automóviles para cruzar. Sí, a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos tenemos 56 cruces de puntos de revisión y en esos 56 cruces diariamente y más de 230,000 vehículos están cruzando de manera diaria y más de 30,000 vehículos de carga. Pero de esos 56 cruces, en Tijuana, San Diego, se encuentra el cruce más transitado del hemisferio occidental, me refiero al puerto de entrada de San Isidro, donde diariamente cruzan, y creo que ya habíamos mencionado esa cifra, entre 40,000 y más de 20,000 peatones. Aparte de ese cruce de entrada del puerto de San Isidro, en Tijuana tenemos donde cruzan diariamente alrededor de 18,000 vehículos y también ahí cruzan camiones de carga, en promedio 7,000 diarios. Y hay un tercer puerto de entrada que se llama Otay 2, que del lado mexicano ya está concluido, pero los norteamericanos van muy retrasados en la terminación del proyecto y se estima que hasta fines del 2027 estará en operación. Así que por lo pronto tenemos esos dos puertos de entrada. Y en el caso del puerto de entrada de San Isidro, que expliqué es el más cruzado del hemisferio occidental, al igual que en Otay, pues hay varias líneas especializadas para cruzar a Estados Unidos. Hay una línea que la conocemos como la línea estándar o la línea normal. Hay otra línea que se llama línea Ready Lane, así la conocemos los fronterizos. Uh-huh. Y hay otra línea para quienes tenemos lo que se llama la tarjeta Sentry. La Sentry, pues es una tarjeta que es como un privilegio, es una tarjeta que cuesta alrededor de $130, que para obtenerla previamente es uno investigado, si no tiene antecedentes penales del lado norteamericano, es decir, que no esté limpio, uh-huh. Y luego una entrevista. Hay una línea que se llama línea Sentry también para el cruce a Estados Unidos, y esas tres líneas que mencioné, bueno, y además están los cruces peatonales que también hay en Otay y uh-huh. Los hay aquí en San Isidro. Y esos cruces pues generan graves problemas del lado mexicano, porque en un día cualquiera como hoy, aunque hoy no estaban tan largas las filas, porque uh-huh. No sé, así es muy impredecible, los tiempos de espera pueden, excepto en la Sentry, usualmente son entre 3, 4 hasta 5 horas para cruzar Estados Unidos. Sobre todo, y lo que mencionabas al principio, que yo supe de personas que a las 2 de la mañana, creo que mencionaste, ya estaban uh-huh. en fila o se levantaban. Sí, efectivamente, porque diariamente en Tijuana tenemos alrededor de 80,000 trabajadores transfronterizos que diariamente cruzan a pie o en sus vehículos para
trabajar en Estados Unidos, y esos trabajadores transfronterizos van a utilizar los dos puertos de entrada, el de Otay o el de San Isidro, sabiendo las largas demoras que hay para cruzar. Muchos de ellos pues se levantan a la 1 de la mañana, a las 2 ya están en fila para poder cruzar a Estados Unidos. A las 2 de la mañana, que es muy impredecible, la demora puede ser de 1 hora, puede ser de 2 horas, puede ser de media hora. Así que para evitar trazos, una persona que entra a trabajar ese día a las 7 de la mañana, pues estará en fila a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y si tiene suerte, pues cruzará en 1 hora, en 2 horas o en 3 horas. Y se da un fenómeno de muchos de ellos que crucen más rápido. Al cruzar, por ejemplo, si alguien cruzó a las 2 de la mañana y a las 2:30 llegó a su trabajo a Chulavista, van a dormirse en sus vehículos para poder estar listos para entrar a las 6 o 7, usualmente que son las horas de entrada a sus labores. Así es que es muy común que en el lado norteamericano hay una gran cantidad de vehículos con trabajadores transfronterizos que cruzaron muy temprano y que duermen en sus vehículos esperando la hora de entrada. El que no tuvo la oportunidad de cruzar a esas horas por X razones, pues enfrentará lo impredecible. Hace 2 semanas, por ejemplo, escuché el testimonio de un trabajador transfronterizo que por no sé qué razones fue a la fila del puerto, fue en la línea del puerto de entrada de San Isidro. Mañana, 9 de la noche, ya eran las 4 de la mañana y reportaba que aún seguía esperando el cruce. Y ese día en particular, hace alrededor de semanas, porque es lo impredecible para cruzar, de las 35 casetas de revisión, solo estaba abierta una sola caseta. Híjole. Y pues imagínate, una sola caseta y había miles de vehículos o cientos de vehículos en una demora angustiosa y desgastante para entrar a Estados Unidos. Así que ese es un grave problema que enfrentamos porque no sabemos, como es todo impredecible, lo que va a esperar el que cruza a Estados Unidos. Yo cruzo también, yo tengo la tarjeta Sentry y cruzo usualmente en las tardes como para ir a trabajar como profesor en la universidad en San Diego. Afortunadamente la línea Sentry en las tardes, pues los cruces son rápidos. El promedio de espera que hago es de 10 a 15 minutos, a veces mucho menos, pero este volumen de vehículos esperando en fila y para cruzar a Estados Unidos, pues provoca del lado mexicano graves congestionamientos viales. Hay todas las zonas aledañas al puerto de entrada de San Isidro y de Otay congestionadas por las filas y aparte por los vehículos locales que empiezan a transitar, sobre todo ya muy de mañana para ir a sus labores. Se provoca un enorme caos en la ciudad, calles cerradas y además una falta de presencia de las autoridades municipales, en el caso de la policía municipal, que pues se vuelve un caos, es un caos cotidiano en la ciudad. Pero además de esos problemas, pues estos miles de toneladas de emisiones de carbono que vienen pues de los motores encendidos durante horas, pues genera una nube de contaminación que se ve para quienes vivimos en las partes altas de la ciudad. Se ve la nube cerca o alrededor del puerto de entrada de San Isidro, y lo mismo sucede con los camiones de carga que tienen que tener pues horarios muy precisos para no romper las carreras de suministro de las manufacturas de productos que tienen que llevar a Estados Unidos. Y así que estas demoras para cruzar pues han tenido otras repercusiones. Por un lado, ha caído la afluencia de visitantes o de turistas. O sea, ¿quién va a querer venir a Tijuana un fin de semana sabiendo que de regreso tiene que estar en fila en un fin de semana de 3 a 4 o quizás hasta 5 horas? Pues eso ha desalentado la llegada de turistas. Las autoridades del turismo en Tijuana calculan que hay una disminución de un 30% por esa razón, afectando también a una parte fundamental de la economía del turismo, que es el turismo médico. Tijuana es quizás su ingreso principal en cuanto a turismo, más de $2,000 millones el año pasado, que son clínicas dentales, hospitales, farmacias,
aquí son más baratas del lado mexicano los servicios, Ujú. así que ese turismo médico como lo conocemos, pues también ha... Uy, se nos fue la comunicación con el doctor Víctor Clark Alfaro. Sí, estábamos teniendo un poco de problemas con la Sí, llamada. Doctor, se nos fue la comunicación justo cuando nos hablaba de las repercusiones en el turismo médico que genera una cantidad importante de ingresos para la ciudad de Tijuana. sí, el turismo médico es el ingreso más importante en el ramo del turismo, genera 2.000 millones de dólares, por lo menos el año pasado, aunque había una disminución ligera precisamente por dos razones, por las demoras, las largas demoras que son imprevisibles, pero usualmente son largas los fines de semana, y por la actitud de la policía municipal que históricamente ha estado dedicada a la extorsión de turistas que llegan a las ciudades. Es un problema histórico que no ha podido eliminarse, que ha provocado también que no sean solo las largas filas, sino también la imagen como una ciudad segura, y en el caso particular de la policía municipal como una policía Ujú. que se dedica a la caza de turistas que sin saber pues son engañados y extorsionados por los policías municipales, que a Sí. propósito en esas largas filas diarias para cruzar Estados Unidos, hoy por ejemplo se estaba reportando que en el puerto de entrada de Otay había un retén de la policía municipal, que es común que los pongan, y Ajá. esos retenes los ponen en las filas estándar para, entre comillas, organizar el cruce, pero en realidad están para cobrar a aquellos que deseen cruzar más rápido, les cobran entre $20 y $100. Si es que hay gente que está dispuesta a pagar $20 con tal de que la policía los deje avanzar más rápidamente, y hay quien incluso paga $100 con tal de cruzar. Ese es un problema también que ha sido denunciado públicamente en Tijuana, Ujú. que pues no se ha podido eliminar, y es un problema que está en la vista de todo el mundo. Además de esos cobros irregulares e ilícitos, pues está lo que en Tijuana conocen como los gaviotones, que son personas que van a intentar o intentan o ingresan de manera furtiva a las líneas. Aquel que tiene 2 horas, de repente, de manera sorpresiva, llega un vehículo enfrente de él y se mete, y se generan pues una serie de problemas personales y de pleitos y choques de vehículos que interrumpen el lento flujo de vehículos a Estados Unidos. Pues ese es un problema que Sí. enfrentamos de manera cotidiana en la ciudad. Y es importante que el resto de la República Mexicana lo tenga también presente y la audiencia que nos escucha, que es muy amplia en Tijuana, también recordar que esto no es normal y de ninguna forma se puede naturalizar. Doctor Víctor Clark Alfaro, gracias por esta conversación y por esta mirada también distinta que nos da a la vida fronteriza en esa electrizante ciudad que es Tijuana. Gusto saludarte, Alberto. Que- Buenos días. Buenos días, hasta pronto.